Buenas noches a todos. Mucho gusto, los saluda Luisa Molina. Hago parte del equipo de Mejorando Seres, del equipo de la parte de mercadeo. Con muchos de ustedes he tenido la oportunidad de interactuar. Para mí es un gusto que nos estén acompañando esta noche a esta masterclass de PNL y biodescodificación como herramientas para sanar. Tengo el gusto de presentarles a Catalina Vesga, quien impartirá esta masterclass. Ella es la CEO directora de Mejorando Seres. Es una empresaria experta en neuromarketing, en máster en practitioner, en programación neurolingüística. También es acompañante en biodescodificación y actualmente está adelantando estudios en constelaciones familiares y certificación en coach de PNL. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a todos a este espacio que esperamos sea de aprendizaje sanador y de conocimiento para nuevas herramientas para la vida de cada uno de ustedes. Así que buenas noches, bienvenida Catalina, ¿cómo estás? Hola Luisa, buenas noches, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta masterclass sobre bioscodificación y PNL como herramientas de sanación. Pues para los que no me conocen, pues ya Luisa acaba de hacer una presentación muy bonita por parte por parte de ella, de acuerdo a mis estudios. Eh, para los que no sabían o los que están entrando, yo soy la CEO de Mejorando Seres. Y la idea con esta masterclass es que podamos identificar cómo estas dos herramientas se complementan y cómo las podemos utilizar como sanación. La idea, en este momento todos tienen micrófonos cerrados, sí vamos a abrir espacios de preguntas, pero por lo pronto pues voy a empezar como contándoles en qué consiste cada una de las herramientas y especialmente mi proceso y cómo llegué a cada una de estas herramientas. Bueno, vamos a Listo. dar inicio a esta masterclass pues contándoles cómo fue mi proceso. Les cuento que más o menos hace unos 7 años, después de ires y venires respecto a lo que yo quería y a los resultados que yo quería tener en mi vida, em, empecé a hacer todo un tema de proceso para poder cambiar lo que estaba sucediendo en mi vida. Realmente no la estaba pasando bien, eh, no tenía un rumbo respecto a mis empresas, no estaba realmente quebrada, en términos de salud tampoco me encontraba bien, en términos de relaciones tampoco me encontraba bien, y pues digamos que esos son los puntos donde uno entra y cae a fondo y dice, tengo que hacer cambios. En ese momento me di cuenta que si yo no cambiaba mi manera de pensar y si no cambiaba mi manera de actuar, pues iba a seguir siempre en lo mismo. Y es por eso que de alguna manera empecé como a investigar qué tenía que hacer para poder cambiar y lograr los cambios y las cosas que quería. O sea, yo desde muy joven tuve acceso a diferentes herramientas. Puedo decir que desde el método Silva en mi adolescencia, el eneagrama finalizando mi adolescencia, que ha sido una herramienta que he aplicado todo el tiempo de mi vida, ha sido una herramienta bastante enriquecedora. La astrología, la filosofía de Luis Hay, o sea, he hecho cursos con filosofía de Luis Hay, he hecho bastantes tipos de formaciones pues que de alguna manera sí han aportado a mi vida. Pero digamos que así todo y con todas esas herramientas que uno como que recibe y recibe y recibe información, de todas formas caí. La idea cuando uno cae, pues es cuando ya la vida como que lo obliga, ¿no? Lo obliga a buscar alternativas. Y es así como después de investigar, llegué a la programación neurolingüística. Llegar a la programación lingüística, pues significó hacer bastantes cambios. Yo ya conocía información de la programación neurolingüística, ya había hecho cursos que tenían que ver con programación neurolingüística, pero la realidad es que en ese momento entendí que tenía que entrenarme como con programación neurolingüística. Y entrenarse es que estamos acostumbrados a recibir una información y sí, ahí está la información, pero nosotros
por lo general, o yo en mi caso, eh, me gusta estudiar, entonces acumulo información, pero ya de ahí a tomar acción y ejecutar es donde se logran los cambios y es, digamos, la acción que me faltaba. Invertí en el practitioner de programación neurolingüística. Y una vez invertí en el practitioner, en ese momento, digamos que yo tenía que hacer una serie de prácticas de PNL para poder pasar el practitioner. Y entre todas las prácticas que tuve que hacer de programación neurolingüística con mis amigas conejillas de indias, como les digo yo, me di cuenta que desde la PNL uno puede cambiar percepciones, situaciones, pero a la final las raíces a veces no son tan fáciles de determinar. Claro, desde la PNL hay muchas herramientas por la línea que yo estoy certificada, que es la línea de Richard Bandler. Normalmente no nos hace meter en el evento, pero yo el practitioner no lo hice con alguien que también manejaba otras líneas de la programación lingüística por el lado de Dilts y Grinder. Y efectivamente, cuando hice un ejercicio específico con una de mis amigas, me di cuenta que mientras trabajábamos en un evento específico, en ese momento lo que pasaba era que ella acudía a sus síntomas físicos. Ella en ese momento tenía unos brotes en la piel, en el cuerpo, y aparte de eso tenía unas molestias muy fuertes de colon. Entonces hicimos el evento, o sea, trabajamos el evento, hice toda la parte de programación, pero en ese momento sentí que lo del colon no quedaba solucionado. Sin embargo, como que le di un tiempo. La realidad es que pues le trabajé el evento. Ella incluso pues tuvo síntomas posteriores a haberle trabajado el evento. Efectivamente, le dio vómito, le dio diarrea, etcétera, etcétera. Y lo que pasó al final fue que el problema de piel se desapareció, pero el problema de colon no se desapareció. Digamos que en ese momento yo todavía era practitioner, no era master practitioner en programación lingüística, pero como era practitioner y estaba pues ya aplicando la herramienta, dije, ok, aquí como que me falta algo, ¿sí? Y es así como llego a la descodificación biológica. ¿Por qué? Porque buscaba cómo complementar y que si de alguna manera yo me sentaba frente a un consultante, pudiera tener la certeza de que por lo menos su objetivo frente a su consulta iba a ser solucionado e iba a tener resultados. Entonces ya podemos decir que la programación lingüística pues, estudia cómo la mente y el lenguaje influyen en nuestra forma de percibir el mundo, en nuestras interacciones con los demás. Y se basa en reprogramar nuestra mente para que mejorar todas nuestras habilidades, tanto de comunicación, de autoconocimiento y cambio personal. Ya que es muy importante entender que la programación neurolingüística pues hace parte de nosotros y de nuestro ser. Digamos que si bien no lo podemos tener identificado como programación neurolingüística, desde que nosotros nacemos estamos recibiendo una cantidad de información, primero de nuestros padres, después en el colegio, y de esa manera vamos creando, valga la redundancia, creencias o formas de responder y actuar frente a las diferentes situaciones que nos pasan en la vida. De esa misma manera va entrando información en el inconsciente y nos vamos programando, porque finalmente lo que hacemos es programarnos, desprogramarnos, volvernos a programar y seguirnos programando. Ahora, la parte lingüística es muy importante porque en el momento en que nosotros hablamos también nos estamos autoprogramando o estamos programando a alguien más. Y ahí hay un tema de responsabilidad que tenemos nosotros también al conocer estos temas y es de tomar conciencia de cómo cuando hablamos con los niños o cuando hablamos con diferentes personas, sí los estamos programando. Digamos que dentro de el pasar de los años, no sé si a algunos de ustedes les pasaba, entonces le decían a uno como, uy, lo decretó y ahora le va a pasar. Claro, sí, lo decretó, o sea, lo programó y seguramente le va a pasar, porque nosotros como seres humanos pues tenemos la capacidad de crear nuestros propios resultados y programarlos. ¿Qué pasa con la descodificación biológica?
La descodificación biológica entonces nos ayuda a identificar cuáles son los conflictos emocionales y mentales que pueden estar relacionados con las enfermedades y los síntomas físicos. Entonces, lo que nosotros vemos a través de la descodificación biológica es que el cuerpo termina expresando los conflictos no resueltos a través de síntomas físicos. Y normalmente son conflictos emocionales que se manifiestan a través de tu cuerpo. Entonces, ¿cómo veo yo la complementación de estas dos herramientas? Lo primero es que si la persona quiere sanar algún tipo de evento, porque desde la PNL se puede trabajar creencias, fobias, miedos, enfermedades, pero muchas veces no está como tan claro el origen en dónde está. La descodificación biológica, dependiendo de la adaptación que nosotros tengamos en cualquiera de las partes de nuestro cuerpo, podemos identificar cuál es el tipo de conflicto. Si es un conflicto de desvalorización, si es un conflicto de supervivencia, si es un conflicto de comunicación. Y de acuerdo a eso y a lo que nos dicta la descodificación y todas las leyes del doctor Reichhammer, y todos los diccionarios que hay alrededor y cómo se interpretan las diferentes fases, sabemos cuál es el origen del conflicto y podemos entrar a buscarlos. Digamos que con los ciclos biológicos memorizados, nosotros podemos entrar a identificar cuándo sucedió el conflicto, dónde está el conflicto y dónde quedó en el inconsciente. Ahora, desde la descodificación biológica, muchas veces, con solamente hacer consciente el conflicto, eh, como lo decimos nosotros, inmediatamente el cuerpo entra a reparar y la persona se sana. Y sí, hay casos de personas, incluso que conozco cercanas, con cáncer, que de pronto tienen el tumor, que ya van a ir a cirugía, que hicieron su descodificación y con solo consciente, descodificaron y se sanaron. Pero la realidad es que en la mayoría de las ocasiones sí hay que hacer otro tipo de intervención. Y es ahí donde yo encontré que la programación neurolingüística la complementa de una manera perfecta. Porque si ya se identificó a través de la adaptación del cuerpo cuál es el tipo de conflicto, ya sabemos el origen del conflicto, ya conocemos el evento que cumple desde la descodificación emocional, que tiene que ser un choque emocional, traumático, vivido en soledad, sin situación aparente, que genera el foco de Hammer y que después baja a nuestro cuerpo y se adapta. Ya sabemos en dónde está el origen. Pero el problema es que muchas veces con saber el origen y saber o identificar la creencia o saber qué fue lo que pasó no es suficiente, y es ahí donde entra a jugar la programación neurolingüística. Porque es que la realidad es que el 95% de lo que nosotros hacemos todos los días está en nuestro inconsciente y solamente el 5% está en nuestro consciente. ¿Eso qué significa? Que pues que la mayor parte del día nosotros estamos haciendo todo de manera inconsciente. Y dentro de la parte del inconsciente tenemos recuerdos, emociones, creencias, patrones de comportamiento que terminan de alguna manera influyendo en nuestras decisiones y acciones. Y muchas veces sin que seamos conscientes de ello. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto, no sé, ante una situación de estrés, reacciona de una manera que a los 5 minutos está diciendo, no, yo porque reaccioné de esa manera es que me desconozco. Y me desconozco, ¿por qué? Porque salió la información desde el inconsciente frente a un tema de estrés. Entonces, tener la realidad o tener clara la realidad de que el 95% de nuestra información está en el inconsciente y que nosotros actuamos, y si no nos estemos acordando, tenemos ese tipo de programación, es lo que hace que de alguna manera nosotros queramos, si queremos lograr resultados, tengamos que empezar a ser consciente y a empezar a moldear nuestra forma de pensar y actuar. Porque es que las percepciones todos los vivimos de manera diferente, ¿sí? Aquí hay, por ejemplo, un ejemplo de un dibujo que tiene diferentes interpretaciones. Algunos verán el mono, otros verán el tigre, otros verán el árbol, otros verán el rinoceronte, otros verán las diferentes cosas que pueden haber, pero todo depende de la percepción de cada persona. Todos vivimos de acuerdo a nuestra programación y, como decimos en programación lingüística, de acuerdo a nuestro mapa, a nuestra estructura mental, situaciones de diferentes maneras. Y ahí pues podemos poner ejemplos cotidianos de la vida. Pueda que
a alguien si se le cayó un helado, puede ser lo más sencillo del mundo y listo, no pasa nada. Puede que para alguien que se le haya caído el helado signifique mucho porque el helado le recordaba al papá o lo que sea, ¿sí? Y ahí es donde está la diferencia. En el tema de percepciones que nosotros tenemos como seres humanos respecto a los eventos, que se puede mirar, obviamente, desde la descodificación biológica, se puede mirar ya desde la programación neurolingüística, si logramos determinar cuáles son las percepciones y cuál es su mapa mental, cuáles son las holografías que hacen de acuerdo a los sistemas representacionales. Cuando nosotros hablamos de sistemas representacionales, estamos hablando de si son visuales, auditivos, kinestésicos, ¿sí? Y cómo modelan dentro de su mente todos sus pensamientos, acciones y proyecciones. Y a partir de ahí, pues cómo son sus holografías. Y es ahí donde toca hacer la intervención. O sea, si lo miramos desde la descodificación biológica, nosotros podemos identificar el conflicto, sabemos que genera un choque emocional, que es traumático, vive en soledad, sin solución aparente, seguramente llegó, se hizo su poco de Hammer y se adaptó. Pero para poder saber cómo lo interpreta y por qué para esa persona es tan importante, sí hay que poder entender cuáles son sus percepciones, sus sistemas representacionales y sus orografías. Y es por eso que digo que se complementan las dos herramientas y las dos herramientas son herramientas de sanación. Si bien ustedes pueden operar la descodificación biológica de una manera individual, ¿ok? Pueden lograr trabajar con un consultante, eh, un tipo de adaptación, pues la que sea, encontrar el origen emocional, encontrar el conflicto y decirle, mira, tu situación está acá, después de hacer la búsqueda que normalmente se hace o por ciclos biológicos memorizados o si fue por desencadenante, programante, proyecto sentido, transgeneracional. Pero muchas veces, como está en el inconsciente, por más de que lo hagas consciente, está creado un hábito detrás que sí hay que reprogramar. Y es ahí donde entra la programación lingüística. Eso desde la descodificación biológica sola. O sea, vuelvo y repito, pueda que con solo hacerlo consciente, la persona se sane, pasa. Pero en lo que, en mi propia experiencia y en mi discernir y en lo que yo he vivido y en lo que he ido alrededor y por lo que también quise abrir esta masterclass por las preguntas que hemos tenido en las diferentes formaciones, a veces, o en la mayoría de los casos, sí hay que ir un poquito más allá. Y sí que hay que entrar a reprogramar. Entonces, si ya identificaste que es un conflicto de desvalorización, porque viviste un evento XY en tu niñez y no te sentiste valorado, pues ahora, ¿cómo voy a hacer para sentirme valorado? Obviamente hay diferentes alternativas. Existen maneras de reprogramar que digamos que se pueden ver, por ejemplo, con la filosofía de Luis Hay, que es por repetición de hacer afirmaciones, pero lo que yo sí puedo decir es que la PNL sí es muy rápida en lograr hacer esos cambios de estructura mental a nivel neuronal y que realmente hacen cambios de comportamiento. Y es aquí donde les quiero hablar del tema de lo que es la educación tradicional, que nos ha marcado, obviamente, a todos, pues todavía existe. Y es que estamos en un sistema educativo donde nos enseñan información, o sea, nos entregan información, nos enseñan que nos toca memorizarla y si nosotros no la aprendemos, pues pasamos el examen y estamos al otro lado. Pero en ningún momento nos enseñan a hacer ni gestión emocional, ni tampoco nos enseñan a tomar acciones y pensar. Y la realidad es que si uno quiere tomar resultados, no es suficiente con estudiar o tener la información, ¿sí? Lo puedo decir por experiencia propia. Tener información, como les digo, yo soy, digámoslo, está bien, les voy a aceptar, soy acumuladora de cursos, ¿sí? Eh, y el ser acumuladora de cursos que lo vengo haciendo, no sé, hace 30 años, de alguna manera, pues no me sirvió, por más de que tenía la información, para hacer cambios en mi vida. Solamente en el momento que yo decidí que tenía que cambiar de pensar y que tenía que accionar de una manera diferente, fue cuando logré hacer cambios en mi vida. Y esto nos cuesta, porque sí tenemos ahí sí una creencia profunda, súper arraigada
con la que convivimos, no sé, desde el preescolar hasta el ciclo universitario, estamos hablando de casi 20, 25 años de tu vida, donde nos han enseñado que esa es la manera de aprender y que de esa misma manera debemos actuar y comportarnos. Como no nos enseñan gestión emocional, digamos que nuestros papás hicieron lo que mejor podían en el momento, lo mismo nuestros profesores hicieron lo que mejor podían en el momento con la información que ellos tenían en el momento. Pero dar espacio a obtener nueva información, ya entrenarse y cambiar, es, digamos, lo que yo puedo certificar bajo mi propia experiencia y bajo mi propio discernir, que es lo que ha hecho cambios en mi vida. Y esto pues lo podemos resumir en que es así. Hay que entrenarse y entrenarse y seguirse entrenando. Entonces, digamos que dentro de todos los pasos, lo primero es sí, y yo lo tengo como no es como una beta, sino como un propósito, y es que yo todos los años invierto en mentorías, en entrenamientos, ya no en cursos, o sea, ya no lo hago en cursos porque soy consciente de que además, lo dice uno de mis mentores, eh, cuando los cursos son grabados, pues entra uno como en la zona de confort y empieza a procrastinar. Pero si los cursos no son grabados, si tú realmente te estás entrenando para tener y lograr resultados que quieres, tanto a nivel de relaciones, a nivel personal, a nivel de resultados económicos, es ahí donde hay que entrenarse y hay que salir de la zona de confort. Estamos como también muy acostumbrados a que, no, pues compran el curso virtual, el curso se graba y entonces yo después lo veo. Yo todavía, con todo y que me entreno, que estoy en mentorías, que tengo entrenadores a mi alrededor, tengo que confesarles que todavía hay cosas que procrastino, ¿sí? Respecto a cursos y entrenamientos que estoy haciendo porque quedan grabados. Y sí entendí con la mentoría que estoy haciendo en este momento, que es con un mentor reconocido, que sí hay que salir de la zona de confort y poderse em, accionar para poder tener los resultados. O sea, ha sido una mentoría bastante eh, retadora, porque me toca pararme a las 3 de la mañana para poder entrar, porque está en Europa el mentor. Pero esa salida, esa zona de confort sí te ayuda a cambiar un poco el tema de entrenamiento mental. Entonces, pues para tenerlo en cuenta, desde el enfoque que yo le doy y por eso desde Mejorando Seres y desde la creación de Mejorando Seres, el objetivo ha sido poder poner estas herramientas em, al servicio de los demás, más que al servicio de los demás, para que las demás personas los puedan conocer y las puedan aplicar en su vida de la manera en que yo lo he hecho, que eso es parte, es el propósito principal de Mejorando Seres. Trabajamos estas dos herramientas que son la descodificación biológica y la programación neurolingüística. Como les decía, cada una puede funcionar aparte, pero para mí el match perfecto es poderlas combinar porque una le está dando información para la otra. Ahora, desde la descodificación biológica, pues hay obviamente un mundo detrás mucho más grande, como es como entrenarse más a fondo en la descodificación transgeneracional, que entran a jugar también las constelaciones familiares, que es algo que en este momento estoy estudiando, pero también hace parte de poder entender cómo ese 95% que tenemos en el inconsciente viene incluso de generaciones anteriores y que muchas veces nosotros no lo hacemos conscientes. O sea, digamos, puede que como desde terapeuta de la sola descodificación biológica uno pueda decir, ah, ok, es que esa creencia viene de mi papá o ese comportamiento viene de mi papá, pues corto el lazo con mi papá y ya cambia. Puedo decirles que hay personas que les funciona y hay personas a las que no les funciona. Pero desde ya la descodificación transgeneracional, ya haciendo como el estudio más profundo de la descodificación transgeneracional y entrando a jugar con las constelaciones familiares, y entender las órdenes del amor y todo lo que va alrededor, entonces va arraigándose cada vez más. Em, Voy a dejar de compartir para ver si alguien tiene preguntas. ¿Alguien tiene preguntas?
Ok, no veo a nadie que tiene preguntas. O sea, fui tan clara en explicar cada una de las dos herramientas. Ok, listo. Creo que no hay preguntas alrededor. Entonces, digamos que la apertura de esta, ok, novia dice hola. La persona que tenga preguntas puede levantar la mano y yo le habilito el micrófono. Sandra Zamora dice, ¿qué ejercicios sugieres realizar? Mira, pues el primer ejercicio que tienes que realizar es entender qué resultados quieres, cuáles son los resultados que tú quieres y cómo vas a llegar a esos resultados. Em, digamos que es ahí donde uno puede empezar a identificar cuáles son las creencias limitantes que te están impidiendo llegar a obtener los resultados que quieres en cualquier área de tu vida. ¿Sí? Nosotros tenemos 7 áreas de la vida donde queremos siempre algo y es ahí donde toca empezar a plantearse y crear objetivos. ¿Cuál es la mejor manera? A mí no me gusta hablar ni de sueños, sino de sueños no, porque precisamente lingüísticamente el sueño es algo que está súper lejos, ¿sí? Sino de metas. Entonces, cuando tú te pones unas metas, lo que tienes que tener claro es que si te pones una meta, tienes que buscar el camino para llegar a esa meta y el camino es donde empiezas a identificar si hay creencias, si hay comportamientos y qué es lo que hay de más. Ahora, ¿cómo cambiarlo? Mi manera de hacerlo o la que yo conozco o la que ha sido efectiva es entrenándome, ¿sí? Entrenándome, que como les decía, la herramienta que a mí me cambió la vida sí es la programación neurolingüística. Me sigo entrenando, de hecho ahorita empiezo a hacer el coaching en programación neurolingüística, porque una cosa es lo que les decía, entender cuál es la teoría, ¿sí? Pero es que para interiorizar la teoría y para accionar sobre la teoría uno tiene que hacer la práctica. Y para hacer la práctica lo que hay que hacer es entrenarse. Y eso es como la diferencia que también hay entre el tipo de educación en el que venimos y nosotros creemos o con el tipo de educación que realmente debería ser. ¿Sí? Realmente las personas que logran buenos resultados en su vida invierten en sí mismos, invierten en mentorías, invierten en accionar y invierten en crear nuevos hábitos, en hacerle el juego a la mentalidad y poder de alguna manera tomar acción y tener resultados. A ver, ¿qué más hay por aquí en el chat? Si hay alguna otra pregunta. ¿Qué es primero, la descodificación biológica o la PNL? Ok, depende, sí, depende. Para mí, eh, a mí me llegó primero la programación neurolingüística y esa me empezó a ayudar a identificar resultados. Ahora, normalmente uno llega a la descodificación biológica si tiene algún tipo de problema de salud, ¿sí? Y que no ha podido identificar. Entonces, la descodificación biológica, si está como más enfocada a temas de salud, pues obviamente es una herramienta que te va a dar una guía. Pero, como les decía, la descodificación biológica, muchas veces con hacer consciente el conflicto hay una sanación, pero como en el 95% está en el inconsciente, sí hay que entrar a reprogramar. Para mí, la programación lingüística viene primero si uno quiere tener resultados a nivel general en su vida, pero si ya quiere uno empezar a trabajar puntualmente su salud, sí debería ir inicialmente la descodificación y después la programación lingüística. ¿Qué mentores recomiendo y qué autores seguir? Bueno, hay muchos, ¿no? Digamos, si yo miro la cantidad de libros que tengo a mi alrededor, pues son bastantes respecto a mentalidad. Hay un libro que se llama El poder de la hora, que te hace como tomar acción y como que te identifica cómo puedes empezar a reprogramar creencias. Y también depende de tus objetivos, ¿no? Si tú quieres aprender
no sé, cómo hacer dinero, pues hay que buscar el poder de la mente millonaria. Obviamente te enseña a identificar creencias del dinero. Yo estoy leyendo uno que se llama Eres un chingón o una chingona haciendo dinero, que también es súper práctico para entender respecto al dinero. Eh, Respecto a la salud, mm, bueno, les voy a dar una sugerencia y es que pues uno se puede buscar por internet y por Google que, no sé, la diabetes, ¿qué significa? Pero digamos que en internet hay mucha información alrededor y sí es bueno como asesorarse o por lo menos discernir en lo que es. Porque por decir algo, hay una creencia que yo tenía y es que si uno tenía problemas de tiroides era porque tenía problemas de comunicación. No sé si a alguno de ustedes les haya pasado. Pero resulta que cuando estudié descodificación biológica me di cuenta que el problema de tiroides tenía que ver con el manejo del tiempo y la administración del tiempo. Entonces, mi recomendación sí es buscar información y discernir al respecto, ¿sí? Eh, en descodificación biológica, pues obviamente hay bastantes autores importantes que promulgan las 5 leyes biológicas, que pues son como la base de la descodificación. Pues están los libros de Fleche, está Enrique Corbera con bioneuroemoción, em, Klaus Sabat, y ahí hay pues diferentes autores, ¿sí? Entonces, respecto a eso, lo que yo recomiendo es que dependiendo del tema o el área que quieras trabajar, busques información y libros de personas exitosas que tengan que ver al respecto y trabajar mentalidad. O sea, la mentalidad es súper clave en términos de resultados. ¿Cómo enlaza las 5 leyes biológicas con los intergeneracionales? Ok, cuando entra el intergeneracional dentro de la descodificación biológica es cuando tú empiezas a hacer la búsqueda del conflicto o el origen emocional de la adaptación, tú empiezas buscando el desencadenante, que es donde pues te aparece el síntoma o la adaptación, después vas a buscar el programante. Cuando empiezas a buscar el programante, tú puedes ir por ciclos biológicos memorizados y vas llegando hasta pues la niñez de la persona hasta el proyecto sentido de la persona, pero si ya en proyecto sentido no encuentras el origen, tienes que saltar directamente a transgeneracional, ¿sí? Dentro de la descodificación biológica, pues hay una manera de identificar el transgeneracional y entrar a identificar el transgeneracional si eres doble, si eres línea maestra con algún tipo de familiar tuyo, es posible que lo puedas identificar. Y es así como llega hasta allá. Entonces, desde las 5 leyes biológicas, pues tú empiezas la búsqueda del conflicto, si está en fase de reparación, siempre está en fase activa, hace cuánto está, y empiezas a buscar por ciclos biológicos memorizados, dónde está el origen del conflicto, y ahí es donde empiezas a irte a los diferentes ciclos, llegar a la niñez, si el programante está en la niñez, si no está en la niñez, tienes que buscarlo en proyectos sentidos, si no lo tienes que saltarlo a transgeneracional. Em, ¿Cómo más desde las 5 leyes biológicas? Pues depende del tipo de conflicto también, ¿no? Te puedes ir a la tercera ley y buscar la capa y el tipo de adaptación, ahí te va a dar el tipo de conflicto que lo generó y ahí inmediatamente tienes que empezar a buscar el origen y es ahí cómo se llega a transgeneracional. Las líneas de vida y los vicios mentales se ven desde la PNL. No es que se vean, tú aprendes a identificar cuáles son tus vicios y cuáles son tus líneas de vida y cuáles son tus patrones repetitivos. O sea, la PNL no te va a decir, así es que los identificas, no. La PNL te va a dar la manera de empezar a identificar cuáles son tus hábitos, tus líneas de vida, cuáles son tus vicios mentales. Una vez los identificas, pues ya puedes tomar acción y entrar a reprogramarlos. Ahora, en programación lingüística todo se programa y se puede reprogramar. ¿Qué pasa? Muchas veces uno programa y después se desprograma, como todo, como si fuera un computador. Nuestra mente funciona, de hecho, como si fuera un computador. Y si nosotros miramos uno de los creadores más importantes, o por la línea que yo estoy certificada, que es la de Richard Bandler, él es ingeniero de sistemas. Entonces, lo que hace la programación lingüística es ayudarte a identificar cuáles son esos patrones de comportamiento que una vez están identificados, porque no estás viendo los resultados que quieres,
tú entras a programar y a instalar los recursos que requieres para lograr tus objetivos. ¿Es lo mismo descodificación biológica que descodificación? Sí, Sandra, es lo mismo. Mónica, yo tomé el curso de descodificarte, estoy interesada en PNL, que es el de 4 días, buen complemento, o aconsejas meterme ya en el practitioner. Ok, bueno, ya que Mónica pone el tema, en este momento, desde Mejorando Seres, nosotros acabamos de terminar unas 2 formaciones presenciales en descodificación biológica en Bogotá y en Ciudad de México, pero en este momento tenemos abiertas inscripciones a 2 formaciones de programación neurolingüística. Una que es virtual, que está dirigida a personas que ya sepan identificar creencias limitantes, que ya sepan identificar el origen de lo que necesitan reprogramar. Ese es virtual. Son 4 sesiones, si no estoy mal, son el 2, 4, 5 y 17 de junio, de 6 de la tarde a 10 de la noche, hora Colombia. Este entrenamiento, bueno, estos 2 entrenamientos de programación lingüística son dictados por Rocío Suárez, mi maestra en programación lingüística. Ella, pues, es una persona con demasiada experiencia para mí. Es mi maestra, o sea, la admiro profundamente. Todavía es miembro del equipo de Richard Bandler, más de 70.000 alumnos y lo que yo he visto que ella logra en cada una de las formaciones que he tenido es espectacular. Para mí es la mejor y por eso le pedimos, por eso decidí que se aliara con nosotros. Afortunadamente aceptó aliarse con Mejorando Seres y esta formación puntual de los 4 días es un diseño de un curso especial virtual por, digamos que es una necesidad que veía y por eso también está esta clase con las personas que han estudiado descodificación biológica como complemento para que puedan accionar y obtener los resultados que quieren. Ahora, em, el practitioner, el practitioner ya, o sea, es el inicio realmente en la programación y en la práctica de la programación neurolingüística. Entonces yo te diría, Mónica, depende de lo que tú quieras hacer. Si tú quieres, si tienes consultantes y ya sabes identificar cuáles son las creencias o ya tienes como un camino recorrido en términos de creencias e identificación, te sirve el virtual, que ella va a entregar ahí 4 técnicas que son muy buenas para hacer esos cambios de manera inmediata. Ahora, si ya te quieres adentrar en la práctica real de la programación lingüística y de alguna manera poderla aplicar a tu vida, interiorizar esa información y seguirla practicando, ¿sí? Porque pues esto es un tema de entrenarse para practicar, te recomiendo que te inicies con el practitioner. A ver, ¿qué más preguntas hay por acá? Ok, el tema del diagnóstico para la herramienta de la descodificación, hay que ser claro, la herramienta de la descodificación biológica se utiliza a partir de un diagnóstico médico. O sea, si no hay un diagnóstico médico o sea, o sea, si no hay un diagnóstico médico claro, realmente no se puede entrar a descodificar, ¿sí? Entonces sí se necesita el diagnóstico médico. ¿Por qué? Dentro de la descodificación también nosotros podemos ver que hay muchos conflictos que además son conflictos como de diagnóstico, porque hoy en día con el mundo de Internet, entonces me duele una rodilla, ¿qué significa la rodilla? Y se meten a Google y buscan una cantidad de información y realmente ese no es el diagnóstico. O sea, para que la descodificación biológica sea exitosa, sí hay que tener un diagnóstico médico antes de biodescodificar. Ok. Bien, es un gusto para mí, Mónica. Ok. El practitioner. El practitioner es presencial. Cata, y estás preguntando, ¿ese practitioner es presencial? El que nosotros estamos vendiendo en este momento es el practitioner de Ciudad de México, que va a ser del 30 de septiembre al 6 de octubre y es un practitioner intensivo. ¿Sí? Dictado por Rocío Suárez, efectivamente, con certificación internacional. El certificado está firmado por la Asociación de Programación Lingüística, está firmado por el mismo Richard Bandler y Rocío Suárez. Ese practitioner que nosotros estamos vendiendo es presencial. Em,
Ya ahorita les doy como más información de precios. Listo. ¿Alguien más tiene algún otro tipo de preguntas? Ok, ¿se puede aplicar descodificación en un niño que fue diagnosticado o se va a los padres? Depende. Depende de la edad del niño, ¿sí? Digamos que los niños hasta más o menos los 5, 6, 7 años normalmente se adaptan por lo, por los padres, perdón, ¿sí? La adaptación normalmente viene de los padres, sobre todo los niños chiquitos, los bebés y los niños como hasta los 3 años, les influye mucho más la mamá y la mamá pues es la que genera el conflicto, pero como si la mamá se enferma, pues no va a poder atender el niño, entonces la biología resuelve adaptando al niño. Entonces, desde la bio, eh, desde la bio, digamos que sí es importante poder identificar dependiendo la edad del niño si el conflicto ya es del niño o es de los padres. En la mayoría de los casos es de los padres. Un niño que le dio cáncer se estudia de transgeneracional, digamos que desde la descodificación tocaría mirar cuál, dependiendo de dónde tiene el cáncer, ¿sí? De la parte del cuerpo donde se ha adaptado, tocaría mirar el tipo de conflicto, mirar qué tipo de situación está alrededor de los papás, ¿sí? Y si no, ya tocaría entrar a mirar el transgeneracional. O sea, ahí entraría a jugar proyecto sentido y transgeneracional. Recuerden que digamos que lo que sucede con las adaptaciones del cuerpo es que hay un estrés muy alto, ¿sí? Que es de carácter traumático, que o sea, que es vivido en soledad y sin solución aparente. Ese tipo de estrés es el que como que queda después, si no se desencadena en el momento que, pues, lo que les digo, la mayoría de las veces no es programante desencadenante, sino que el programante queda por allá guardado en el subconsciente, ¿sí? En el momento que se adapta es porque vivió una situación similar que le generó el mismo conflicto emocional o lo hizo sentir de la misma manera emocionalmente y es ahí donde se adapta. Ok, hay más preguntas. No, nada más preguntas. Bueno. Entonces, bueno, mientras miramos si de pronto alguien más tiene preguntas, pues lo que les estaba contando, para las personas que conocen Mejorando Seres, que han asistido a las formaciones presenciales, nosotros pues este año ya hicimos dos formaciones en descodificación biológica, una en Bogotá, otra en Ciudad de México. Tenemos en este momento abiertas las convocatorias para las inscripciones, perdón, para la formación en taller de herramientas de PNL con Rocío Suárez, que aplica para las personas que ya tienen como unos conocimientos básicos de identificación de creencias y como que manejen ya consultantes donde necesiten hacer cambios inmediatos, que va a ser virtual el 2, 4, 15 y 17 de julio. Si quieren conocer a Rocío, la pueden buscar en las redes, Rocío Suárez, y ahí pues van a encontrar también toda la información y todos los testimonios de quién es ella, que pues como les digo, es mi maestra de PNL, del Master Practitioner y con quien me voy a certificar ahorita en el coaching, avalado por la Asociación Programación Lingüística y pues por Richard Bandler, que es uno de los creadores de la PNL. Eh, Tenemos el Practitioner intensivo en Ciudad de México, que va a ser del 30 de septiembre al 6 de octubre, para el que quiera aprender y practicar y entrenarse a full en programación lingüística. Digamos que el camino es el practitioner, después el master practitioner, después está el training, el coaching y el training. Sí, para mí ella es absolutamente maravillosa en la manera como explica, en la manera como te entrena y en la manera como tú obtienes resultados. En este momento vamos a lanzar una encuesta porque quiero que escuchar sus opiniones de las personas que puedan estar interesadas en tanto en las formaciones de descodificación biológica como en las de programación neurolingüística. Y además, para la gente que está en Colombia,
Si les interesa el tema de descodificación transgeneracional, estamos evaluando traer una persona en noviembre que es experto en descodificación transgeneracional, lo mezcla muy bien con la programación neurolingüística y muy bien con las constelaciones familiares y las órdenes del amor de Bert Hellinger, es compañero mío también de programación lingüística, y la verdad es que sí quisiera traerlo a Colombia para que pudieran conocer más a fondo el tema de descodificación transgeneracional. Entonces, la idea es que les vamos a poner ahorita en este momento una encuesta, no sé si alguna de las chicas del equipo me puede ayudar, y que nos ayuden a contestar la encuesta a ver hasta dónde están sus intereses. Ahí también dentro de la encuesta, pues les doy otro tipo de opciones. Lo que nosotros queremos desde Mejorando Seres es que conozcan este tipo de herramientas de sanación y que de alguna manera tener la certeza de que las están aprovechando y que van a ir a fondo con eso. Vamos a dar 3 minuticos para contestar la encuesta. Ok. em, Gracias a las personas que nos ayudaron con contestar la encuesta. Ahora lo que quiero saber es si quieren saber cómo están los precios de las dos formaciones de PNL y si les tenemos algún obsequio o algún bono en este momento. Escríbanme ahí por el chat, por favor. Ok, Sandra dice que sí, alguien más que está interesado. Bueno, les voy adelantando mientras lo estamos mirando. El Practitioner en Programación Neurolingüística, el intensivo, cuesta $1,200.
En este momento tenemos ese precio en precio de preventa, esa formación con el certificado internacional por la asociación y la firma de Richard Brander, etcétera, está alrededor de $1,500. En este momento está en $1,200. Tenemos una opción de pago en cuotas si reservan ya el cupo. Son cupos limitados, por lo que les digo, es un entrenamiento. En el caso de el curso de herramientas de PNL, que es virtual, que también lo va a dictar Rocío, que también es un entrenamiento específico, solo con 4 técnicas. En este momento tenemos un bono de descuento de $100. Es un curso de $480. Les queda con el bono de descuento $380 a las personas que reserven de aquí al viernes para mantenerles el cupo. Pueden separar, hay también diferentes opciones de pago. Es un entrenamiento virtual. Les explico la mecánica de Rocío, es que ella explica la técnica, inmediatamente hace una demostración e inmediatamente entramos a la práctica. Ese entrenamiento virtual yo también lo voy a estar apoyando. Em, lo que les puedo decir es que hace cambios inmediatos, igual que pues meterse en el mundo de la programación lingüística, y ahí tienen acceso a 4 herramientas principales. Ahora, el practitioner pues ya les da un aval también como certificado y terapeuta, donde lo pueden aplicar y ejercer y cobrar, obviamente, después por ese ejercicio de practicar la programación lingüística en diferentes personas y sobre todo, y a lo que yo voy, es poder cambiar vidas y hacer cambios inmediatos frente a problemas, fobias y pues todo lo que tiene que ver alrededor de la estructura mental. Eh, entonces, para las personas que están interesadas en aprender programación lingüística, si ya has hecho un curso de descodificación biológica, si ya has aprendido a identificar conflictos y creencias, pues les va muy bien el virtual. De hecho, lo abrimos virtual porque sabemos que muchas personas han estudiado descodificación. Es un entrenamiento que además solamente vamos a dar una vez. Digamos que ese entrenamiento, Rocío accedió a diseñarlo para nosotros, para Mejorando Seres, de acuerdo a necesidades que yo estaba recibiendo por parte de las personas que estaban estudiando descodificación biológica. Eso en el caso de el entrenamiento virtual. Ahora, mi sentir o mi camino o lo que me cambió la vida también en el fondo es ya sumergirse dentro de la PNL y poder identificarse y trabajarse uno mismo para después trabajar a los demás, pues nos vamos por el practitioner para poder hacer cambios que además queda con certificado internacional y ese certificado internacional también te permite realizar sesiones de programación o lingüística desde el momento que hagas el plan y empezar a hacer cambios notables, inmediatos, neuronales en las personas. A ver, ¿qué más? ¿Qué es lo que están diciendo por acá? Listo, ahí están pidiendo información. Luisa les está dejando ahí la información. ¿Qué, qué les puedo decir yo? Lo más importante, si ustedes que quieren cambiar su vida, es tomar acción. Tomar acción, coger las riendas de su vida, meterse en los objetivos. Yo sé que muchas veces, y pues yo era de las que en algún momento pensaba que un obstáculo era no tener el dinero, y les puedo decir que hoy en día hice mis maromas para poder pagar la mentoría que estoy haciendo ahora y no estoy arrepentida porque de la manera en que me cambia la mentalidad, de la manera en que me guían y de la manera en que invierto en mí, de esa misma manera genero todos los recursos que quiero para poder obtener los resultados que quiero. Lo más importante es eso, que sean conscientes de que el camino de invertir en uno y cambiar es seguir invirtiendo en uno, ¿sí? Es entrenarse. Para mí es entrenarse más que aprender, como les explicaba. Una cosa es el método tradicional en que nos enseñaron a aprender y otra cosa es el método para ejecutar y entrenarse en lograr los resultados y aprender a pensar en cambiar lo que necesitas cambiar para los resultados que quieres. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Ok, por ahí. Listo, Moni, ahí nos vemos.
Escríbele a Luisa o ya le decimos a Luisa que te contacte y para que hagas tu inscripción para el de julio. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que se la pueda resolver? Este espacio es precisamente para eso, como nosotros movemos las dos herramientas en este momento mediante formaciones, pues sí creo que por eso abrimos este espacio para poderles responder dudas. Si en este momento no puedes asistir, ¿a cuál? ¿A ninguno de los dos, Sandra? ¿En PNL? Ok. ¿Cómo pueden estar atentos a los cursos? Nos pueden seguir en las redes de Mejorando Seres, en Instagram, en Facebook, también tenemos redes. Pueden estar consultando nuestra página web. Dentro de la encuesta les preguntamos por un evento. La idea es que a través de ese evento nosotros podamos mostrarles cuáles son las programaciones. Seguramente el otro año pues también vamos a profundizar también en tema de constelaciones familiares. Tenemos diferentes eventos planteados para el próximo año. Curso de biodescodificación, por ahora no está programado más este año, iría el próximo año, pero digamos que también dependerá de la dinámica en la que pues se nos vaya comportando la necesidad aquí, por lo menos en el caso de Colombia y en el de México. La idea es que si vamos a seguir abriendo cursos de biodescodificación de manera presencial, nosotros movemos los presenciales. Para los que no saben, pues a través del Instituto Americano de Descodificación Biológica, en cabeza de Santiago Godoy y Agustín Monzo. Son las formaciones presenciales las que promovemos a través de Mejorando Seres. Cursos de PNL, pues ya les conté. Tenemos uno que diseñamos específicamente para Mejorando Seres, que es virtual, y el presencial, que se va a hacer el Practitioner en Ciudad de México del 30 de septiembre al 6 de octubre. Ok, el curso de $1,200 pues es un curso de 7 días de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Horas, no sé cómo será el cálculo, pero 8 por 7, 42, más o menos, 42 horas. 56 horas, perdón. Son 56 horas de entrenamiento. Es un curso que vale $1,500. Está en este momento en precio de preventa en $1,200. Tenemos diferentes opciones de pago. Se las pueden preguntar a Luisa o si no la encuesta la información, seguramente los estaremos contactando. El de $480 es un curso de 16 horas. Son 4 sesiones de 4 horas. En cada una de las sesiones lo que se va a hacer es que se explica una de las técnicas de reprogramación mental, se hace una demostración e inmediatamente entran ustedes a hacer práctica. Curso de descodificación biológica y descodificación dental. Es que no veo quién me está preguntando, un momento. Ok, Edith está preguntando en este momento cursos. En este momento no tenemos curso presencial de descodificación biológica. Digamos que Mejorando Seres sí tiene de la mano a una descodificadora dental que ya tiene mucha experiencia dictando diplomado de descodificación dental a odontólogos, precisamente. Y sí estamos diseñando poder tener un curso de descodificación dental específico dirigido a todo el público de manera presencial. En este momento, pues no tenemos diseñado el curso. Digamos que los cursos de Mejorando Seres, pues yo también intervengo en ese tipo de información. Em, digamos que en descodificación dental, pues hay muchas personas que lo trabajan. Es bastante interesante porque los dientes de alguna manera también tienen todas las capas embrionarias y por eso a veces están, como dice uno, no diría yo, como lógico cuando entra dentro del análisis. En el caso de Colombia, tenemos una descodificadora que es Carla Muñoz. Creo que la pueden buscar como Carla Muñoz o si no, déjanos un mensaje con tus datos y nosotros te podemos pasar la recomendación. En descodificación biológica, como les decía, pues nosotros trabajamos de la mano del Instituto Americano de Descodificación Biológica.
Pregunta es primero terminar estos cursos y luego tomar la PNL. Ah, ok. En este momento estás tomando descodificación. Lo puedes hacer al tiempo porque de alguna manera con la descodificación biológica tú puedes lograr identificar el origen del conflicto, pero para reprogramarlo lo estás haciendo con la PNL. Si me preguntas, yo lo hice al tiempo. En el año 2021 hice, incluso yo ya había hecho el practitioner de programación lingüística, pero en el año 2021 hice el master practitioner e hice el diplomado como acompañante de descodificación biológica y lo hice al tiempo. ¿Por qué? Porque, como les decía, las dos herramientas se complementan de una manera espectacular y en el momento de hacer un ejercicio de consulta, creo que la combinación es un match perfecto para lograr los resultados que uno tiene bajo la responsabilidad de tener un consultante que quiere, pues, sanar. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Marta, creo que estás diciendo que puedes volver a ver la encuesta que te faltó contestar dos preguntas. No, ya no la tenemos al aire, pero si tienes alguna duda o quieres darnos algún tipo de sugerencia, nos puedes escribir. De hecho, creo que la última pregunta estaba respecto a la sugerencia. Nosotros desde Mejorando Seres o desde el propósito de Mejorando Seres es de compartir diferentes herramientas y por eso también les preguntábamos si querían conocer algún otro tipo de herramienta para poder gestionarla y ponerla a la mano de ustedes. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra duda o pregunta? Ok, bueno, parece que no. Entonces, de verdad, a todos de corazón, muchísimas gracias por haberse conectado a esta masterclass. Espero haber podido resolver todas las dudas respecto a la biodescodificación y la programación lingüística. Nosotros estamos completamente abiertos desde Mejorando Seres para poder entregarles la información que necesitan y entregarles diferentes herramientas de sanación. Por ahí tenemos un canal de YouTube donde hay un podcast, donde hay también información de diferentes herramientas que lo vamos a seguir alimentando. Tenemos ahora los cursos de PNL, pronto descodificación transgeneracional y todas las cosas que o todas las herramientas más bien que nosotros conozcamos y que sabemos que les aportan y les van a ayudar a evolucionar y a sanar. Entonces, muchas gracias a todos. Que pasen una muy feliz noche. Gracias por conectarse. Cualquier cosa para las personas que tienen mi número me pueden escribir, ustedes ya lo saben, a un mensajito, pueden escribir a las redes de Mejorando Seres y nosotros estaremos resolviendo cualquier duda. Gracias a mi equipo de trabajo, a Luisa por presentarme, a María Constanza y a Diana, y de todo corazón espero que nos podamos ver muy pronto en otra nueva masterclass.